Hola, bienvenidos a la clase de física. Eh, Escriban su nombre en el chat para que quede registrado ahí en el video de asistencia. Nombre y apellido, aunque lo tengan escrito en su perfil, pero igual mándenle para que aparezca ahí como comentario. Eso, así como la Monse, así como la Evelyn, Pablo, Sebastián. Perfecto. Ya, la clase de hoy día vamos a ver física, las leyes de Newton. Vamos a seguir con lo que estamos viendo. Recuerden que en la clase anterior estábamos viendo movimiento. Estamos viendo las leyes de... o sea, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Eh, Voy a colocar los resultados de eso para que lo vean. En qué se equivocaron y todo eso. Ahora va. Ya, ¿lo ven? Ya. ¿Ven la retro? Ahí está la respuesta. ¿Lo ven bien? Sí, profe. Ahí está. Ya. En esto tenemos... ¿Llegó alguien? Bárbara. Ya. Entonces tenemos la diferencia entre MRU y MRUA. ¿Cuál era la diferencia? Ya. Esa era la respuesta correcta. La roja. La mayoría respondió esta que dice velocidad variable el MRU y MRUA velocidad constante. Al revés. Recuerden que la velocidad es constante en movimiento rectilíneo para que se pueda calcular. No hay una variación de velocidad, así como que acelere o frene. Por eso que el MRUA incluye la aceleración, por eso se llama MRUA, de acelerado. Entonces ese varía la velocidad porque hay aceleración, y la aceleración permite que algo vaya más rápido o vaya más lento. Acelerado o desacelerar. ¿Ya? Luego la otra pregunta dice, considerando la velocidad constante, ¿cuánto nos tardamos en avanzar 100 metros a una velocidad de 10 metros por segundo? Entonces estamos avanzando 100 en 10. Profe, ¿Mm? eso ya no lo vimos, ¿no? Sí, lo revisamos en química, pero como esto es Sí. física lo que estamos viendo ahora, lo volví a colocar para que lo recuerden, o si no Ah, se les iba a ah, olvidar probablemente. ya, profe. Entonces, ¿cómo era la respuesta ahí? ¿Cuál era la correcta? Esta, la roja. 10.
Se divide entonces 100 en 10 y nos da el resultado en segundos. Y la aceleración acá sí la calcularon bien a través de la fórmula. ¿Recuerdan las fórmulas? Hicimos una guía. Se multiplicaba y se dividía, algo así, ¿o no? Primero había que restar la velocidad inicial versus la final y se dividía por el tiempo. Eso, se restaba y después se dividía. Sí. Eso. Y eso lo hicimos en algún momento. Con Eso lo estamos viendo acá, parece. Ahí está la fórmula. No era esa guía exactamente, pero la estábamos viendo de esa. Esta era las fórmulas que se ocupaba. Ocupábamos la fórmula de cualquiera de las dos. Pues la velocidad de distancia-tiempo es en movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante, y cuando la velocidad no es constante se ocupa la fórmula de la aceleración. Y entra en factor eso. La velocidad, el tiempo y la aceleración. Y tenemos las dos fórmulas que se ocupan para este modelo. Ya vamos a hacer un ejemplo, para recordar y pasar a lo otro. Ya, entonces, ¿cuál de las dos fórmulas hay que ocupar acá? En un automóvil recorre una carretera a una velocidad de 60 km por hora y de pronto se pilla una recta donde aumenta su velocidad a 120 en un lapso de 15 minutos. ¿Cuál fue la aceleración en aquel instante? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál de las dos fórmulas se ocupa primero? ¿Cómo se llama la pantalla? Entonces, esos 15 minutos los pasamos ahora. ¿Cuánto sería para pasarlo ahora? 15 minutos, ¿cuánto es en hora? 15 minutos, ¿cuánto representa en formato hora? Cuando hablamos de 15 minutos en formato hora, ¿cuánto decimos que es? Escríbanlo ahí en el chat si no quieren hablar. Lo estoy viendo. ¿Ve? Ahí vemos el chat. ¿se dividía o no? No. ¿Sí? 15 en... Un cuarto, ¿o no? ¿Un cuarto de hora? Ya, y un cuarto de hora escrito en... Sí. Está bien, sí, es un cuarto de hora, pero escrito en... no es fracción, en decimal. 0,25, ¿no? Eso, ahí sí. 0,25. Ah, No es igual, está bien. Pero 0,25 como dice, está escrito en decimal, entonces más fácil de pasar. Y ahí sí. Entonces ahí sí hacen la resta, que sería 60, ¿cierto? 120 menos 60 sería 60, dividido en ese número que le salió de un cuarto de hora, que es 0,25. Y el resultado entonces sería... $2.40, ¿no?
Ya, y esto estaba en kilómetros horas al cuadrado, ¿cierto? Horas. Va, ahí. Kilómetros horas. Horas. Ay, Dios. Kilómetro hora, sí, porque estábamos trabajando en kilómetro hora. Recuerden que se mantiene la unidad. Ahí está. Y eso es todo. Ahora, ¿por qué es importante con lo que vamos a ver ahora? Porque sí tienen que saber la aceleración quizá en algún momento. Porque la siguiente unidad tiene que ver, o sea, la siguiente parte del... Bueno, en realidad es sí una unidad distinta en segundo medio. Para ustedes sería todo junto, pero sí una de las características, una de las cosas que se miden es la aceleración. Es muy importante dentro de esta parte de lo que viene ahora de física. ¿Ya? ¿Ven bien la diapo? ¿No ven la pantalla completa? Sí se ve. Bueno, estoy desconfiando mucho del internet hoy día. Así que si es que no los escucho es porque puede ser que no estén. Ya, entonces las leyes de Newton, bueno, tenemos que conocer las leyes de Newton como objetivo, son las leyes de el movimiento. Ya se conoce también como leyes de movimiento de Newton. Y son principios que explican la participación, o sea, los problemas de dinámica, cómo se mueven los objetos. Por eso se llama dinámica de movimiento. Ya, en particular. Son tres principios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver por esto? Los problemas de dinámica o movimiento de los cuerpos. Esto es lo que vemos hoy día y eso es lo que hacen las leyes de Newton. Ver problemas relativos al movimiento de los cuerpos. ¿Qué permiten qué movimientos? Puede ser los movimientos de los astros, como planetas, y los movimientos de proyectiles artificiales creados por el hombre. Y el funcionamiento de las máquinas. Todo lo que tenga algún movimiento. Máquinas, por ejemplo, como automóviles, trenes, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a tener tres leyes que van a explicar todos los movimientos. Y esas se conocen como las leyes de Newton. Ya. El primer concepto que maneja Newton es la masa, que identifica como cantidad de materia. ¿Ya? Masa significa cantidad de materia, para no confundirlo con peso. Eh, Newton asume a continuación que la cantidad de movimiento es el resultado de la masa por la velocidad. Para que haya movimiento tiene que haber una velocidad relacionada con cierto cuerpo. Cierto cuerpo va a agarrar cierta velocidad. Ya, ese sería movimiento para Newton. Cuando un cuerpo se mueve. Y precisa la importancia de distinguir entre lo absoluto y relativo, siempre que se hable de tiempo, espacio, lugar o movimiento. Tenemos que identificar esos factores. Ahí está Newton, ¿cierto? Y tenemos tres leyes de la mecánica clásica. Después aplicaron otros fenómenos físicos, no sé si fenómenos, otras personas como que investigaron un poco más, como Einstein, por ejemplo, y determinó ciertas otras características, o Stephen Hawking, que fueron desarrollando más la mecánica. Esto es como lo básico de lo básico, como se inicia todo. Entonces, esas tres leyes se conocen como la ley de inercia, la ley de aceleración o la ley de fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción. Tres leyes, ¿ya? Inercia, relación entre fuerza y aceleración y ley de acción y reacción. Newton dijo que todos los movimientos están relacionados con esta fórmula, con estas leyes, perdón. Y lo importante acá es el concepto de fuerza y masa. Fuerza es muy importante. ¿Ya? ¿Alguien recuerda lo que era fuerza?
¿Qué significa el concepto fuerza? ¿A qué se asocia? A poner energía en un objeto, ¿no? No, nada que ver. Sí, Poner en realidad sí tiene cierta asociación con lo que dijiste. Ahora, el concepto de fuerza y algo así, no me acuerdo. energía igual se ve como aparte. Como igual tiene cierta relación. Ahora, la fuerza en general, ¿Es una magnitud algo así o no? No me acuerdo. vectorial. ¿Vectorial, algo así? Sí, sí, es vectorial. ¿Pero por qué es vectorial? Porque se puede medir y tiene dirección. Eso es vectorial, que tiene una dirección. Bueno, es medible, obviamente. ¿En 90 grados, creo, o no? Depende de. Mira, ahora lo voy a mostrar. Estaba haciendo el dibujo. Ya, este sería un. No sé, los ejes. Los cuatro. O los dos ejes que diga, perdón, los cuatro. Cuatro direcciones se ven, pero son dos ejes. Sería un eje que va de forma lateral, ¿cierto? Quedó un poco chueco. Ahí parece que está más derecho. Ahí. Ya tenemos cuatro direcciones. ¿Cierto? Y dos ejes. Ya. ¿Cuáles son los ejes que conocemos dentro de un plano de este tipo? Lo voy a dibujar acá. ¿El GI y el eje X o no? Exactamente. Ya, ¿cuál sería el eje X entonces? Ese, la Ese que estoy marcando. abscisa, ¿Ya? la abscisa es por la ordenada. Si lo ves de esa forma así, también lo puedes decir como vertical o horizontal. Ah, que me había olvidado eso. No, pero está bien. Súper. Ahí tenemos el eje X. Estoy haciéndolo súper casero, ¿eh? Y el otro sería el eje Y, como dijiste, que es este. Ya, entonces todo lo que está en esta línea, me quedo chueca de nuevo. Me cuesta dejarlo derechito. Ya, no sé si está derecho, pero supongamos que está derecho. Parece que está como un poco desviado. Ya, tenemos el eje Y y el eje X. Todo lo que está en este lado de acá corresponde al eje X. O el primer cuadrante, por ejemplo, tenemos el eje X y el eje Y, este de acá. Lo que está en el lado de atrás, acá, sería no sé, pues puede ser X negativo o es como retroceder. Y lo que está acá abajo sería el Y negativo. Como lo que está bajo el eje X, lo que corta el eje X. ¿Ya? Entonces ahí tenemos como las cuatro direcciones. Para analizar un cuerpo que esté en movimiento o que esté aplicando se le está aplicando una fuerza, lo tenemos que localizar así. Esto es un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Que consideramos las direcciones que están ahí. Todo cuerpo va a tener una aplicación de fuerza que es la fuerza peso. ¿Ya? ¿Recuerdan cuál es la fuerza peso? ¿Alguien recuerda la fuerza peso? No, yo no. Ya, se conoce como la fuerza de gravedad también. Ya, esta fuerza de gravedad, que sería por ejemplo esa flecha, indica que los cuerpos son atraídos por la Tierra. Profe, consulta. ¿Esa la fuerza peso tiene que ver algo con la fuerza de roce o no? No.
Era cuando como que caía un objeto, ¿no? Hay que ver. Es la fuerza que tienen todos los cuerpos por la atracción de la Tierra. La fuerza de gravedad que también se conoce, pero se llama peso. Todos los... Ah, ya cuando hacíamos esos dibujitos donde iba un mono empujando una caja o algo así, ¿o no? Sí, O era pero... una pelota o algo no así que después ponía una flecha hacia abajo con Ya, por la ejemplo, si tú gravedad y dejas todo eso. caer una pelota, está siendo atraída por el peso. Por eso cae. Si tú la dejas caer de cierta altura, está siendo atraída por la Tierra. Y nosotros tenemos, no sé, pues, cierta atracción por la Tierra también. Por eso que nos mantenemos en el suelo y no nos vamos hacia arriba flotando. Ya, entonces hay una atracción y una fuerza. Que es la fuerza peso que es igual a la masa de nosotros por la aceleración de gravedad, que es una constante en el planeta Tierra, que es 9.8. Que si recuerdan, esa era la letra G, G minúscula, sí, que era aceleración de gravedad. Y equivale a ¿cuánto? (9.8) o 9,8 metros segundo al cuadrado. Esa constante es la aceleración de gravedad. Con esa aceleración el planeta nos atrae, 9.8. Ese varía de planeta en planeta. En planeta Tierra 9.8. En otro planeta puede ser mayor, puede ser menor, dependiendo de la gravedad que tenga. Entonces el peso es la multiplicación de ese número por la masa o la materia, la cantidad de materia que tenga, la cantidad de sustancia que tenga una persona, la cantidad de materia que tenga una persona, un cuerpo, X. Entonces ahí se calcula y sale la fuerza peso, que va hacia abajo. ¿Ya? Si está en esta dirección se podría decir que es negativo hacia abajo. Y para que se mantenga en equilibrio y no pasemos hacia abajo, así como colado hacia abajo, hay una fuerza contraria que va hacia arriba, que se conoce como la fuerza normal. ¿Ya? Y esa fuerza mantiene los cuerpos en equilibrio. Por ejemplo, una ampolleta o un candelabro se mantiene en equilibrio por una tensión que va asociada a la normal. Tensión. Ya para que se mantenga ahí. O si no, ¿qué pasaría con el cuerpo? Se iría hacia arriba, por ejemplo. O se caería. Dependiendo de... Estas dos tienen que estar en la misma sintonía, tienen que estar equilibradas. Para que se anule esas dos fuerzas y quede en cero y quedemos ahí donde estamos. Si no, seríamos muy atraídos por el planeta o saldríamos flotando hacia arriba. Por ejemplo. Entonces esas dos fuerzas tienen que estar presentes. ¿Ya? Y cuando un objeto está quieto, se puede calcular las fuerzas de ambas para saber la tensión, por ejemplo, que va a tener. Eso se lo voy a enseñar probablemente en la próxima clase de física. Lo importante ahora es que vayamos reconociendo las leyes para después aplicarlas. Ya. Bárbara por ahí mencionó que había una fuerza de roce. Profe, ¿Mm? yo encontré un... Mire, espera. No sé si... No, ahí no. Al otro lado. No sé si se... Ahí está. Esa. ¿Sí? ¿Se ve, no? ¿No? Es que estoy compartiendo. ¿Queréis Eso es lo que mostrarme? encontré. Ah, ahí está. No, no, no. Si yo no quiero hacer la clase, sino que era con esto, ¿no? Haz la clase nomás. Pero deja ver el. Ahí está, ahí está. Sí, No sé. Es... exactamente. Eso es, po. Eso es. Eso es la Pero fuerza. si eso lo pasamos en una clase, profe. Sí, pues, sí, Por obvio. eso, pero este es mi cuaderno de no sé qué año. Eso es de física. Ahí, Debe ahí, ser de ahí segundo te medio. puso la fuerza normal. La fuerza Sí. normal. La fuerza normal es la que va hacia Sí, arriba. porque... Sí. Y ahí está la tensión. Claro, de ahí la asociamos a la tensión para poder calcular eso mismo como cuelga un candelabro, por ejemplo, una lámpara. Exactamente. Te estoy grabando por si acaso.
Hay que estudiar esto entonces. Sí, Sí, bueno, un poco mi cara todo. no, no, pero Ya, entonces excelente, hay que estudiar. excelente. Ya, profe. Eso era. Entonces, como te decía, acá pasa lo mismo. Tenemos esas dos fuerzas, la que va hacia arriba, la que va hacia abajo. Claro, en ese caso había una pendiente. Cuando hay una pendiente, la normal es perpendicular al cuerpo. Pero eso se lo voy a explicar en el caso cuando se dé. Por ahora es reconocer estas cuatro fuerzas. O las cuatro fuerzas principales, por lo menos. Ya, si un cuerpo se mueve de izquierda a derecha, o sea, hacia el lado de allá, hacia esa flecha, suponiendo que se mueve para allá, ¿cómo se movería el cuerpo? Pues, ¿gracias a qué? Gracias a la acción de una fuerza aplicada. Entonces, acá vamos a encontrar la fuerza. F nomás. Por ejemplo, una fuerza neta se llama eso. ¿Ya? La fuerza neta, la fuerza que se aplica va a ser hacia allá, para que el auto se mueva. Y eso va asociado a una aceleración, por ejemplo, si es un auto o una persona. Si tiene movimiento, va asociado primero a la masa del cuerpo y después a la aceleración que tenga, y eso genera una fuerza. Hay una cierta fuerza para mover ese auto. Esa es la fuerza neta. Pero también hay una fuerza que se opone a ese movimiento, que nos genera cierto retraso dependiendo de la ¿cómo se llama? De la superficie que sea. ¿Cómo se llama esa fuerza? Bárbara lo dijo delante. ¿Cómo se llama esa fuerza? La fuerza de roce. Exactamente. Ah, porque Fuerza de roce. Esa fuerza de roce se opone a la fuerza neta y es, no sé, depende de la superficie. Por ejemplo, si estamos empujando una caja, un armario en una alfombra, nos va a costar más que empujar esa caja en una baldosa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las superficies de contacto son distintas. No sé, pues la alfombra tiene más rugosidades, es más difícil genera un mayor roce cinético que una baldosa que es más lisa y el cuerpo quizás no tenga tanta dificultad para moverse. Entonces, cuando la fuerza de roce es muy superior, esta fuerza va a bajar porque va a disminuir la posibilidad de moverlo. O vamos a necesitar mayor cantidad de fuerza para poder moverlo en esa superficie. ¿Ya? ¿Me entienden eso? Sí, Ya, este cuadrito que está acá se los voy a guardar y se los voy a subir a la plataforma. Para que lo tengan ahí después. ¿Ya? Es bastante feo, pero les va a servir después para no hacerlo de nuevo después. ¿Ya? Ya, entonces estamos viendo la primera ley de Newton, o ley de inercia que indica que la sumatoria de la fuerza es igual a cero. ¿Qué cuerpos no aplicarían en movimiento? Es un cuerpo que no se mueve. ¿En qué estado se encuentra un cuerpo que no se mueve? O también que se encuentra en estado sólido puede ser. No, pero que no se mueva. ¿Qué pasa cómo está un cuerpo que no se mueve? Que está Neutro. quieto. Eh, No, Neutro, ¿no? tampoco es neutro, pero eso es como más asociado al auto, pero Eh, es inerte. O inercia, por eso que se llama ley de inercia. Puede estar así, en reposo, quieto, sin moverse, o en movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad no varía. Y si no varía la velocidad, no hay aceleración. Entonces ahí, en esos dos casos, se puede dar que un cuerpo esté aplicando por la primera ley de Newton. Hasta que exista una fuerza que lo mueva. ¿Ya? Por eso dice que en el caso de reposo es fácil ver, porque está quieto. Una lámpara, por ejemplo, o algo que esté colgado en la pared no se va a mover, a no ser que tú lo muevas, que tú le apliques una fuerza. Si tú lo empujas, por ejemplo, le estás aplicando una fuerza. Si tú lo dejas caer, le estás aplicando una fuerza. Por ejemplo, si está colgado de una
cuerda y tú cortas la cuerda, le estás aplicando una fuerza que le estás liberando esa tensión por cual estaba firmada y el cuerpo, la acción de gravedad lo va a tirar hacia abajo. Ahora, un cuerpo que está en movimiento rectilíneo uniforme, que no varíe su aceleración, si uno llegara a acelerar, ya le está aplicando una fuerza. La aceleración actúa como una fuerza sobre el cuerpo. ¿Ya? ¿Me entienden eso? Lo que acabo de explicar. En esos dos casos. Perfecto. Ya, entonces acá se ocupa esa fórmula. La sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Todas las fuerzas que aplican tienen que dar cero, que se tienen que nivelar para que den cero, para que se cumpla que no esté en movimiento. Eso lo vamos a ver de nuevo en la próxima clase. Ahí se dio cuenta Newton de la gravedad a través de eso, cuando le cayó una manzana en la cabeza, ya que ganó la aceleración de gravedad. Tenía la tensión y rompió la tensión por acción a algo. La segunda ley es la de movimiento, se llama ley de aceleración, ley de fuerza o movimiento, y es cuando se mueve el cuerpo, cuando avanza. ¿Por qué? Por la acción de la aceleración, y esa aceleración se mueve, hace que se mueva el auto, ¿ya? O de forma invariable. ¿Ya? Y la fórmula es esa. F igual a ma. ¿Ya? La sumatoria de toda la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O sea, nos va a dar un resultado de fuerza a través de la masa del cuerpo por su aceleración, por la aceleración que tenga el cuerpo. Por ejemplo, un auto moviéndose va a ser la masa del auto por la aceleración que tenga. Y va a salir la fuerza. ¿Cuánta fuerza necesita para moverse? Ahí está. Ejemplo. Ahí está la caja que dice Monse. Por ejemplo, si tú aplicas, no sé, una fuerza para mover la caja, ahora si la caja es más pesada necesita el doble, va a necesitar el doble de aceleración. ¿Ya? Se entiende que para el doble de aceleración necesitas el doble de fuerza para mover ese cuerpo. O para el triple de la aceleración necesitas el triple de fuerza. Ahora, si aumentas la masa del cuerpo y no varías la aceleración, o sea, si sigues con la misma aceleración siempre, pero aumenta la masa, obviamente te vas a mover más lento. Porque necesitas una mayor fuerza para que suba esa aceleración. ¿Ya? Es como si no maríamos esa fuerza. ¿Se entiende la lógica de las cajitas ahí? De la segunda ley de Newton. Sí, profe. No es tan complicado. O sea, igual la tenemos que calcular, pero todo a su ritmo. Todo a su ritmo. Y esto aplica para todos los cuerpos que se muevan. Ya, y finalmente la ley de acción y reacción. Cada acción tiene una reacción. Esta ley nos va a ayudar a explicar el movimiento de los astros, por ejemplo, la fuerza de atracción entre ellos. O la ley de gravitación universal, como se conoce. Cada acción, cuando yo empujo algo, por ejemplo, si yo empujo una pared, al mismo tiempo la pared me empuja a mí, para que se mantenga en equilibrio, y no le gane yo a la pared y la bote. Así como un solo tocarla y la bote. Eso no pasa. ¿Sí? Porque dice que hay una fuerza que también no hace que la pared nos empuje a nosotros. Ahora, en planetas pasa que con, no sé, planeta con la luna, por ejemplo, la Tierra con la luna, existe esta acción-reacción. Si no existiera, no sé, la luna traería la Tierra o la Tierra traería la luna. Entonces tiene que haber un sentido para que se mantengan ahí estables. Pasa lo mismo con los imanes, por ejemplo. Que existe esa acción-reacción que no impide que se junten, por ejemplo. Como ejemplo, por si acaso. Ahí está, acción-reacción. Esto lo vamos a revisar de nuevo porque es muy importante para poder calcularlo. La otra clase de física vamos a hacer todos los cálculos para los tres casos que hayan.
Bueno, el tema de acción-reacción es un poquito más difícil de calcular. Vamos a tratar de hacer alguno de gravitación universal, que no es tan complicado, y puede aparecer algo por ahí. Pero para que sepan cómo se hace. Ya, ahora van a hacer el ticket de salida.